8 de la mañana con 50 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ya se lo platicábamos, ya nos lo informaba nuestro compañero Antonio Jiménez Ugalde sobre esta situación que se está viviendo en la capital del país, allá en la Ciudad de México, donde el 1 de noviembre le informábamos sobre un hombre que llevaba en un diablito los restos de un menor de edad. Ayer, lamentablemente, se da otro hecho similar en donde menores llevan el cuerpo de un menor de edad. Y para hablar sobre este tema, para profundizar sobre qué está pasando, me da muchísimo gusto saludar en estos momentos a nuestro amigo ya de aquí de Mega Noticias TVC, Víctor Hernández. Él es especialista en seguridad por la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jimena, tocayo, muy buenos días, qué gusto saludarles. Víctor, me gustaría que nos ayudaras a entender qué es lo que está pasando en materia de seguridad, qué es lo que nos está pasando como sociedad para estar viendo este tipo de hechos donde niños están matando a niños, donde niños están transportando el cuerpo de otros menores de edad, Víctor. Por trágica que sea esta historia, Jimena, la realidad es que no hay nada de nuevo en ella. Sabemos desde hace muchos años que las principales víctimas de la guerra contra el narcotráfico son varones en situación de pobreza. Al menos 9 de cada 10 asesinatos en México son varones y principalmente en el rango de edad entre los 15 y los 39 años. Y para entender esta tragedia hay que primero comprender cómo funciona la economía criminal. Dada la prohibición de las drogas, la marihuana, la cocaína, no se pueden vender como se venden, no sé, los refrescos o los gansitos. Si yo quiero vender gansitos, la maniobra no es muy complicada. Yo rento un local, tramito mi permiso y listo, ya tengo mi tiendita. Pero el narcotráfico requiere necesariamente de redes violentas de distribución. No basta estar en la plaza, tienes que controlar la plaza. Necesitas funcionarios públicos sobornados para poder mover el producto, halcones para identificar los movimientos de la policía, sicarios para extorsionar a los comerciantes y para eliminar a los grupos rivales, etcétera. Entonces, esto de entrada vuelve a sacar un tema pendiente desde hace muchos años y que de hecho había prometido el presidente López Obrador en campaña, que es el tema de la legalización de las drogas, porque es esta situación de prohibicionismo lo que en buena medida ha generado esta economía criminal que, a diferencia de otros mercados, culmina en este tipo de situaciones de violencia. ¿Desde cuándo podemos ver este tipo de hechos? Como tú comentas, evidentemente no es un tema nuevo. Hemos visto niños sicarios en Michoacán, en Guerrero, en el norte del país. ¿Cuándo comienza a recrudecerse esta incursión de los menores de edad en el crimen organizado? ¿Y cuáles son los factores? Entre ellos, pues el económico, ya lo comentabas ahorita, nos comentaba Toño, que por 2,000 pesos este joven trasladaba los restos de otro menor de edad. Históricamente, ¿cuándo comienzan a entrar a estas organizaciones delictivas los menores? A ver, haciendo historia a larga data, hay que reconocer que la muerte de estos jóvenes es fruto de un cúmulo de negligencias. En primer lugar, no hay que olvidar la terquedad de Miguel Ángel Mancera durante su administración de afirmar que no había narcotráfico en la Ciudad de México. Y si algo nos ha demostrado el secuestro, la extorsión, la quema de locales en los mercados, es que por supuesto desde hace mucho tiempo ha habido grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Hay que comprender que en el poder no hay vacíos. Siempre que surge un vacío va a haber algún grupo que lo va a llenar. Tenemos un México con más de 50 millones de mexicanos por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de casi 1 de cada 2 mexicanos. De acuerdo con cifras de Coneval, al menos 80% de los mexicanos están dentro de alguna de las 6 categorías de vulnerabilidad, que van desde la falta de acceso a servicios de salud, rezago educativo, falta de acceso a servicios básicos en la vivienda. Y hay muchos grupos criminales que han suplido estas carencias económicas y esta incapacidad del gobierno para combatir la pobreza y la desigualdad. Esto, por ejemplo, ha sido muy común en el caso de los cárteles huachicoleros. Tu mamá está enferma, no te alcanza para pagar el hospital, no te preocupes. El líder huachicolero te va a dar ese dinero. Son los líderes criminales los que muchas veces hacen obras de beneficencia, construir la capilla del municipio, construir la escuela. Y en ese sentido, hay también otra cosa que ofrece los grupos de la delincuencia que es particularmente atractiva para los jóvenes, que es el empoderamiento.
En principio, el Estado surge para dirimir nuestras controversias. Yo no tengo derecho a hacer justicia por mi propia mano, sino que tengo que acudir a los jueces, al Ministerio Público y a la policía para resolver alguna injusticia que se me haya hecho. Pero en un país en el que 99% de los delitos quedan impunes, el narcotráfico quita ese intermediario. Yo te doy tu pistola y tú a los 15, 16 años eres juez y verdugo de tus propias causas. De ser quizás un personaje marginado por la situación de pobreza o a lo mejor por la edad, porque eres chico, los adultos no te hacen caso, de pronto tú te conviertes en un personaje reconocido. Y es una de las grandes problemáticas, que en México ha surgido una cultura en la que es aspiracional entrar a la delincuencia organizada. Hay una crisis de la legitimidad del Estado por muchas razones: la pobreza, la desigualdad, los casos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales. Pensemos ahora en el caso de Cancún, en el que se reprimió violentamente esta manifestación feminista. Entonces, poco a poco este Estado se va cayendo a pedazos. ¿Y quién es el modelo que suple en el imaginario de los jóvenes este proyecto de vida? La delincuencia organizada. Víctor, ¿y cómo revertir este efecto que impacta de manera económica en materia de seguridad y también de manera social, cuando hemos visto que los intentos de las autoridades por evitarlo no han funcionado, estos programas sociales que no han logrado sacar a la niñez, sacar a los menores de las garras de la delincuencia organizada? Bueno, de entrada, que nuestra política pública de combate a la pobreza esté diseñada conforme a criterios técnicos. Una de las grandes denuncias que se han hecho a los programas contra la pobreza de este sexenio en particular es que parece ser que tienen más un tinte electoral que un verdadero interés de sacar a las personas de su situación de pobreza. Y esto tiene un objetivo electoral muy claro. Pensemos en un país como Suecia, donde la educación es gratuita, donde el Estado te puede pagar hasta el doctorado, donde hay servicios de salud. Si yo le quisiera comprar su voto a un suizo, probablemente me saldría muy caro, 50,000 pesos, 70,000 pesos. En cambio, en un país con más de 50 millones de pobres, en el que la escolaridad promedia es secundaria, el voto me puede salir mucho más barato. Una despensa, quizás 2,000 pesos, 3,000 pesos. Y muchas veces cuando llegan las elecciones hay gente que se sube en su ladrillo moral, ¿no? Y dice, ay, esta gente que vende su voto. No, es que no hay que ignorar que ese México es muy real. Ese México con carencias, ese México que de verdad espera y necesita de ese tipo de ayudas en tiempos electorales. Segundo, hay que hacer un cambio muy radical en el enfoque de nuestra política de seguridad, que sigue siendo muy militarista. Hemos creído, que es uno de los grandes mitos del siglo XX heredado de la Guerra Fría, que la seguridad es solo un ámbito de policías y ladrones y un ámbito de soldados y enemigos. Y yo quisiera hablar en particular de un enfoque que propuso la Organización de Naciones Unidas, que se llama el concepto de seguridad humana. La seguridad humana lo que nos dice es: hay un binomio entre seguridad y el desarrollo de un país. Si no tienes una, no puedes tener el otro. Y nos propone que toda estrategia de seguridad nacional tiene que tener 7 ramas: la seguridad individual, la seguridad comunitaria, la seguridad ambiental, sanitaria, económica. Fíjate, esta es muy interesante porque parte del supuesto de que la pobreza mata tanto como lo hacen las balas, y también que la pobreza te puede poner en situación en que la vida criminal parezca más atractiva. También incluye, por ejemplo, consideraciones sobre seguridad alimentaria. Lo que te quiero decir es: nuestro paradigma de seguridad se quedó en el siglo XX, se quedó en los tiempos de la Guerra Fría, y tenemos que tener un enfoque mucho más amplio que considere políticas de desarrollo, políticas para sacar a la gente de la pobreza con criterios técnicos, no con criterios clientelares ni electorales. Sin duda un reto importante para las actuales autoridades, para las autoridades venideras. Víctor, ¿algo que gustes tú agregar en torno a este tema, algo que se nos esté escapando? Sí, a mí me preocupa en particular el salvajismo y la brutalidad de estos asesinatos, que insisto no es nueva, pero que acaba de alimentar, por ejemplo, la narrativa del presidente Donald Trump de que quizás ya habría que considerar a las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas o como grupos de guerrilla. Esto no se ha hecho porque cuando tú reconoces un grupo como terrorista se activa un andamiaje internacional complejo de persecución a ese delito que probablemente derivaría en un intervencionismo en territorio mexicano. Entonces, muchas veces no se ha querido poner esta etiqueta, pero la realidad es que, no hay que olvidar que en el fondo el terrorismo es un acto de comunicación. Este tipo de despliegues de violencia sanguinaria, en el fondo lo que tratan es de enviar un mensaje.
y recordando esta naturaleza de las organizaciones criminales, de la necesidad de controlar una plaza, pues en el fondo se trata de una estrategia sociológica de control, de intimidar a la población, de intimidar a las autoridades, y a mí me preocupa esta declaración del señor Durazo, con la que alegremente se despidió de la Secretaría de Seguridad, de que ya no hay territorio en México que sea controlado por las organizaciones criminales. Yo creo que más bien habría que decirlo al revés. Yo ya no veo un solo territorio que sí sea gobernado por las autoridades legítimas del país. Es una situación preocupante que este gobierno tenga un problema de miopía y que crea que lo está haciendo bien, cuando en realidad estamos viviendo la peor crisis de inseguridad de la historia moderna de México. Así es, coincido totalmente contigo, Víctor. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta información. Como siempre, valiosos tus comentarios. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Hasta luego, un saludo a todo nuestro auditorio. Allá en casa es momento de irnos a un corte comercial cuando son las 9 de la mañana con 1 minuto. Es muy breve y regresamos con más información.